y con las relaciones de la contabilidad ahora pasamos al derecho mercantil, para lo cual está Alfredo Ciriaco, socio de Grant Thornton, que nos va a comentar la relación en un tema muy concreto como es el patrimonio, ¿no? Cuando quiera. Gracias, Enrique. No sé si me oyes. No, este. Decía gracias, Enrique, por la invitación, gracias a la AEK y a la BBVA y al Instituto de Auditores Internos por la colaboración. Creo que este tipo de eventos son importantes porque suscitan temas relevantes que, desde luego, pueden ser sujetos luego de posteriores ampliaciones. Bueno, a mí, Enrique, tengo que decir que no me dijo quiénes iban a ser los ponentes en su comienzo, quiénes iban a estar de asistentes, reguladores, supervisores, presidentes actuales, presidentes pasados, catedráticos, colegas de profesión. Sin duda, muchos de ellos perfectamente podrían estar aquí con más mérito. Pero bueno, trataremos de hacerlo lo mejor posible. Dicho esto, y retomando las palabras de Paulino, me va a ser difícil ser ameno y también trataré de ceñirme al tiempo. Bueno, yo venía a hablar de lo que significa el patrimonio contable y derecho mercantil, ¿no? Le he estado dando muchas vueltas a ver qué temas se podían tocar al respecto. Y uno de los anteriores ponentes, Jorge, no sé si estás por aquí, ha dicho una frase que casi cuando la he escuchado me salgo por la puerta porque digo, ¿qué voy a hablar yo, ¿no? Cuando ha comentado, y además con toda razón, a mi entender, de que no existe el capital, lo que existe son los activos y son los pasivos y, por diferencia, de una manera residual, tenemos el cálculo matemático de lo que es el patrimonio neto, ni más ni menos. Y así, además, está en el propio Código de Comercio, escrito, ¿no? Bien, es indudable la gran importancia que yo creo que tienen las definiciones y los conceptos de magnitudes contables que tienen tanto en la normativa mercantil como en la tributaria. Es decir, Begoña ha estado comentando resultado contable, resultado fiscal, ajustes en un sentido y en otro, ¿no? Pues bueno, yo creo que aquí básicamente tenemos que decir más de lo mismo, obviamente en otro nivel, pero tenemos que hablar de un patrimonio contable y tenemos que hablar de un patrimonio mercantil. Tenemos que hablar de un capital social contable y tenemos que hablar también de un capital mercantil. ¿Por qué? Pues porque se requieren esos ajustes que Begoña comentaba en la legislación fiscal, se requiere también que se hagan en lo que es la propia normativa mercantil. Y básicamente de eso vengo a hablar, de esos ajustes, ¿no? Simplemente comentar, bueno, pues que la concepción jurídica que se tiene del capital social como cifra de responsabilidad frente a terceros, que obviamente está sentada en todos los países continentales, constituye lo que es la piedra angular sobre la que reposa el gran edificio de las sociedades de capital. Es decir, eso es lo que tenemos, nos guste o no nos guste, en la Ley de Sociedades de Capital, que importó todos los preceptos de anónimas, de limitadas, etcétera, ¿no? Y en eso se basa, es decir, la Ley de Sociedades de Capital se basa en eso, ¿no? En que exista una correlación entre el capital y el patrimonio, de tal manera que ese capital figure como garantía ante terceros, ante acreedores, básicamente. Bien. Voy a ir directamente al grano. Bien, esta fotografía, digamos, del patrimonio neto contable, a la cual todos estamos absolutamente acostumbrados, es la que tenemos. Bueno, simplemente quería comentar, aunque ya obviamente estamos todos al tanto y al corriente, pues bueno, distintas cuestiones que suscitaron un cambio y enlazaré todo esto ya con la parte más también mercantil del asunto, ¿no? Bien, en primer lugar, si recuerdan, existían algunas partidas ya en el antiguo plan, ¿no?, donde figuraban como activos.
Por ejemplo, el capital no exigido, una partida que figuraba en el activo, acciones propias en determinados supuestos también figuraban en el activo. Obviamente, todo esto, como pueden ver, ya figuran dentro o bien del capital minorándolo o bien dentro de un propio epígrafe de acciones, participaciones propias que también está minorándolo. ¿Vale? Bien, tenemos lo que son las subvenciones, donaciones y legados, que esto, digamos, con la anterior normativa, figuraba dentro de esa figura híbrida que eran los ingresos a distribuir en varios ejercicios. ¿Vale? Bueno, ahora los tenemos distribuidos dentro de los ajustes por cambio de valor y dentro del propio epígrafe de las subvenciones de capital, ¿no? Y luego teníamos una serie de partidas que figuraban dentro de los fondos propios con la antigua normativa y que ahora le estamos dando traslado en virtud del fondo sobre la forma a pasivos corrientes, ¿no? Y me estoy refiriendo, pues, básicamente a determinada emisión de acciones que, por sus características, suponen una obligación para la empresa de desembolsos en el futuro. Y me estoy refiriendo a las acciones rescatables, acciones con privilegios especiales, acciones sin derecho de voto, etcétera, etcétera. Bien. Dicho esto, lo que voy a tratar de hacer es básicamente ceñirme a patrimonio neto a los efectos de reducción y disolución obligatoria, partiendo del patrimonio neto contable, cómo vamos a llegar al patrimonio mercantil, lo mismo desde el punto de vista de la distribución de beneficios y lo mismo desde el punto de vista de la autocartera. Bien, en primer lugar, y seguimos teniendo lo que es la foto del patrimonio neto contable, como primer ajuste tenemos los dividendos pasivos. Es decir, cuando la norma mercantil habla de patrimonio neto a los efectos de la reducción y de la disolución, que es de lo que estamos hablando en estos momentos, sabemos que tenemos que introducir un primer ajuste, que son los dividendos pasivos. Es decir, aquella parte que todavía no ha sido exigida a los accionistas. Pues bien, contablemente está minorando el capital, pero mercantilmente, a los efectos de seguir el precepto del patrimonio neto, debemos de sumárselo. Igualmente, tenemos un efecto de determinados pasivos que en contabilidad venimos reflejando, básicamente cuando tenemos, por ejemplo, una ampliación de capital que está suscrita, pero no está todavía escriturada, obviamente nosotros lo tenemos representado, digamos, en el pasivo del balance, pero me va a llevar a que para entender el patrimonio neto mercantil voy a tenerle que hacer un ajuste y sumárselo, digamos, a la cifra de capital social. Bien, lo mismo ocurre con los préstamos participativos, esto lo conocemos sobradamente, es decir, contablemente yo lo tengo dentro del pasivo y me implica que a los efectos de entender ese patrimonio mercantil tiene que recibirlo, ¿eh? Tenemos que integrarlo, tenemos que sumárselo, ¿vale? Bien, y luego tenemos pues una serie de cantidades contabilizadas como pérdidas por deterioro practicados en inmovilizado material, inversiones inmobiliarias y existencias. Partidas que bien están reflejadas en resultados negativos de ejercicios anteriores o bien en el propio ejercicio, que, como ya conocen, desde el Real Decreto Ley del 10/2008, pues con sucesivas prórrogas, pues lo que se ha ido diciendo es que a los efectos solamente de la reducción y de la causa de disolución, los gastos contabilizados relacionados con el deterioro de estas partidas, que no los tuviéramos en cuenta a los efectos de ver si estábamos en causa de disolución, en causa de reducción de capital obligatoria. Bien, este es un tema interesante. Este Real Decreto y, en concreto, en la disposición adicional única, donde refleja todo esto. No obstante, se le hace una serie de críticas, ¿no?, a esta propia disposición, ¿no? Pues la primera de ellas es que, pese a que, digamos, a los efectos de la reducción y la causa de disolución no se tienen en cuenta esas pérdidas, a los efectos de medirlo, no altera el presupuesto objetivo del concurso, que es la propia insolvencia, ¿no? Incluso hay autores que lo que vienen a decir es que puede inducir incluso una confusión en la contratación con los acreedores. Es decir,
Si lo que buscamos es una correlación entre el capital y el patrimonio neto, aquí lo que estamos haciendo, digamos, es permitir una situación en donde el patrimonio neto se configure por debajo de las cifras que marca la Ley de Sociedades de Capital, ¿no? Y lo que me parece más importante es que no hay ninguna seguridad, ¿no?, de que estos deterioros que, en cierta manera, no se están teniendo en cuenta, cambien las circunstancias y, básicamente, los activos aumenten de valor y, por tanto, que deje de tener sentido esos deterioros que han sido practicados con anterioridad, ¿no? Con lo cual, yo creo que lo que le faltaba a la disposición adicional única, o mejor dicho, al Real Decreto, era una disposición transitoria final que dijera que, transcurrido el plazo durante el cual iba a aplicar esta norma, digamos, daban un periodo de reversión de valor de esos deterioros que habían sido aplicados. Como saben, se han ido realizando distintas prórrogas. La siguiente fue para el 2010-2011, luego otra para el 2012 y otro Real Decreto Ley que habilita exactamente lo mismo, con el mismo contenido, para el 2013. Y, por último, a los efectos de medir ese patrimonio mercantil, tenemos que, digamos, restar los ajustes positivos y sumar los ajustes negativos derivados de operaciones de cobertura de flujos de efectivo. Bien, por tanto, todos esos son los efectos que habría que sumar y restar a ese patrimonio contable para ir al patrimonio mercantil bajo este precepto. Bien, lo mismo nos ocurre cuando estamos analizando el patrimonio neto a los efectos de la distribución de beneficios. Tenemos los dividendos pasivos ya comentados, tenemos el capital registrado contablemente como pasivo, pero que sabemos que a efectos mercantiles hay que atribuirlo a fondos propios, y tenemos también los ajustes positivos o negativos realizados por operaciones de cobertura de flujos de efectivo. Bien, por tanto, es una situación muy parecida a la que veníamos reflejando cuando estábamos hablando de la reducción de capital y de la causa de disolución, ¿vale? Es decir, aquí en la distribución de beneficios lo que hay que tener muy presente es eso, que básicamente ese patrimonio mercantil esté siempre por encima del capital social. Es decir, para repartir dividendos, eso que lo sabemos de siempre, de que el patrimonio neto tiene que ser superior a la cifra de capital social, el patrimonio neto debe ser así calculado, no directamente el que se deriva de las cuentas anuales exclusivamente. Obviamente, no me meto con los matices que indica la propia Ley de Sociedades de Capital, de que para distribuir dividendos, los gastos de investigación y desarrollo tienen que existir reservas voluntarias suficientes, tiene que haber una prelación en la dotación de la reserva legal, la reserva de fondo de comercio, etcétera, etcétera. Únicamente me he ceñido a la parte que tiene que ver con el patrimonio contable. Y para terminar, tenemos la misma medición desde el punto de vista de la adquisición derivativa de autocartera. Es decir, nos planteamos más de lo mismo. Y aquí lo que dice la Ley de Sociedades básicamente de Capital es que una vez adquirida la autocartera, el patrimonio neto mercantil tiene que ser superior a la cifra de capital social y reservas indisponibles. Ese es el precepto que hay que respetar. Bien, básicamente lo mismo, el capital es ajustado por los dividendos pasivos, lo mismo con respecto al capital registrado contablemente como pasivo, y aquí hay un matiz y un cambio respecto a lo que hemos visto anteriormente, que se producen los ajustes por cambio de valor. Porque lo mismo, hay un artículo que viene a indicar que no se considerarán los beneficios, y hablo de beneficios, los beneficios que se hayan contabilizado directamente contra patrimonio neto. Con lo cual, los ajustes positivos que se hayan contabilizado contra patrimonio neto, obviamente hay que minorarlo para configurar cuál es el patrimonio neto que tengo una vez adquirida esa autocartera a la hora de compararla con el capital social y con las reservas indisponibles, que es lo que me marca la norma. Bien, y esto sería básicamente lo que tendríamos que ajustar a estos efectos de la distribución. Bien, habría muchas cosas de qué hablar, de introducir matices, pero bueno, yo creo que quizás dejamos temas un poco en el tintero y muy posiblemente con el tema de los deterioros de los activos, que hay cuestiones bastante curiosas, ¿vale? Muchísimas gracias.